Buen día, vamos a realizar la práctica número 9 del tema 3. En este caso se nos menciona que S y S Consultores decide vender a Oriente un vehículo que tiene un costo de 16 millones y una depreciación acumulada de 9 millones a crédito por medio de un documento por cobrar el 1 de mayo. Es decir, ese día están decidiendo vender ese vehículo, pero se va a pagar mediante un único pago dentro de 6 meses. Hasta el 1 de noviembre se va a realizar ese pago por 12.612.500. Se nos menciona que ambas empresas hacen cierres mensuales, usan meses comerciales y aplican la versión integral de las NIF. Ambas empresas miden el documento al costo amortizado. En este caso, ¿qué nos solicitan? Bueno, que indiquemos la tasa efectiva del documento, que hagamos la tabla de amortización y se nos pide que realicemos una serie de asientos para las dos empresas, el que vende y el que compra ese vehículo. En este caso hay que analizar un poco lo que está sucediendo en esta transacción. En este caso, S&S Consultores está vendiendo un terreno que tiene un valor actual, o sea, un valor hoy, o más bien en mayo, el 1 de mayo, de 12 millones. ¿De dónde salen esos 12 millones? Bueno, de su costo restándole la depreciación acumulada. Ese es el valor actual de ese vehículo en este caso. Ahora bien, dentro de 6 meses, es decir, su valor futuro es de 12.612.500. Y la diferencia es un descuento, porque a hoy tiene un valor actual inferior que su valor futuro. Entonces se está provocando un descuento que se tendrá que ir amortizando. En este caso, no nos menciona ninguna tasa de interés. Se nos está dando a entender que existe un rendimiento implícito, porque el terreno tiene un valor de 12 millones, pero se está recibiendo más por él. Entonces hay una tasa de interés implícita, un rendimiento efectivo implícito en esta transacción. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, el 1 de mayo tenemos que hacer el registro de la venta para S&S Consultores y de la compra para Oriente SA. Luego, mensualmente, tenemos que hacer los asientos de ajuste por el cierre mensual de esos intereses, aunque no haya pagos intermedios, aunque no haya cuotas y no devenga intereses este documento por cobrar, se tienen que hacer estos ajustes implícitos por los intereses implícitos. En este caso, el 1 de mayo ya hacemos el asiento por el pago del vehículo por los 12.612.500 en este caso. Entonces, ¿cuáles asientos nos están pidiendo? Bueno, en el 1 de mayo nos están pidiendo el del 31 de mayo, es decir, el primer ajuste, y luego nos están diciendo que hagamos el último ajuste y el asiento por el pago del vehículo. Eso es lo que nos están solicitando. Ahora bien, el primer paso o lo primero que nos solicitan es la tasa efectiva, porque con esta tasa efectiva ya podemos hacer esa tabla de amortización. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, como hemos visto, para calcular una tasa efectiva en Excel utilizamos una fórmula denominada tasa. En este caso, esta fórmula la utilizamos con los siguientes datos. En este caso, la cantidad de periodos son 6. ¿Por qué nos están mencionando en el enunciado que hasta dentro de 6 meses se hará ese desembolso de efectivo por el pago de ese documento por cobrar? Entonces, en sus periodos son 6. El valor actual son los 12 millones que ya analizamos. En este caso, lo ponemos en negativo, ¿verdad? Porque para la empresa que vende, está desprendiéndose de un activo que tiene un importe en libros de 12 millones. Y ahora bien, el valor futuro es lo que va a recibir. Ese sí está en positivo, los 12.612.500. Y así obtenemos la tasa efectiva mensual o el rendimiento implícito en esa transacción de venta del activo. Ahora bien, ¿cómo hacemos para calcular esa tasa mediante alguna fórmula de matemática financiera? Bueno, se las dejo por acá, donde N son la cantidad de periodos. Acá en esta fracción va el valor futuro, el valor presente y el -1. Entonces aquí simplemente sustituimos los valores en esta fórmula y obtenemos la misma tasa que obtuvimos mediante Excel. Y así podemos hacer el primer punto que nos están solicitando mediante ambas perspectivas de solución, mediante la fórmula tasa y mediante matemática
financieramente esta forma. Ahora bien, lo siguiente que nos solicitan es la tabla de amortización. En este caso es una tabla de amortización similar a las que hemos venido trabajando en estos ejercicios a lo largo del curso, entonces no habrá complicaciones en ella. En el periodo uno, en el periodo 0, perdón, en este caso arrancamos con el importe en libros, con el valor actual, que son los 12 millones, y esos 12 millones se irán amortizando hasta que lleguen dentro de 6 meses al valor que tendrá que pagar Oriente por la compra de ese vehículo, en este caso. Y los intereses, al igual que en anteriores tablas de amortización, los vamos calculando sobre el saldo. ¿Y qué tasa de interés utilizamos? Bueno, la que acabamos de calcular. Entonces, el importe para el primer periodo al 31 de mayo del 2022, el importe en libros es los 12 millones por la tasa de interés mensual y ahí obtenemos el importe que debemos ajustar por los intereses de ese mes. La amortización es el mismo importe porque en este caso no hay cuotas ni pagos de efectivo por concepto de intereses. Entonces, toda la columna de intereses se irá amortizando. No hay pagos ni cuotas ni efectivo que desembolsa Oriente por concepto de esta transacción, porque en el enunciado nos mencionaban que se hacía un único pago. En este caso, la tabla de amortización la continuamos realizando de la misma forma, el interés sobre los saldos con la tasa de interés efectiva que calculamos y así sucesivamente hasta que llegue al importe que se va a desembolsar durante, bueno, al finalizar los 6 meses. Entonces así calculamos la tabla de amortización. Si sumamos la columna de amortización del descuento, nos dará el descuento que habíamos calculado anteriormente por acá. En este caso, ese es el descuento que se irá amortizando. Entonces, ¿qué nos pedían en este caso a continuación? Bueno, los asientos. Los asientos para consultores, SIS Consultores, que es quien vende el activo, que vende el vehículo, es el siguiente, el primero de mayo, el día que está vendiendo el vehículo. Bueno, reconoce o por decirlo de alguna forma, da de baja el vehículo en sus libros. El vehículo lo disminuye por su costo de 16 millones, le resta su depreciación acumulada, le da de baja ese saldo en la depreciación acumulada por concepto de ese vehículo y reconoce el documento por cobrar que le pagarán dentro de 6 meses y a su vez registra el descuento. Esas son las 4 líneas que deben utilizar para el primer asiento que se realiza. Siempre dar de baja al vehículo por su costo, cualquier depreciación acumulada o algún deterioro acumulado que exista, también lo disminuyen en la contabilidad y bueno, reconocen el importe del documento por cobrar y cualquier descuento que exista en este caso, o una prima si se encontraran con un ejercicio de ese caso. Ahora bien, el primer asiento de intereses que debemos realizar el 1 de mayo es sumamente sencillo. Es lo correspondiente a la amortización del descuento del primer periodo. Entonces lo obtenemos de la tabla de amortización y reconocemos ese ingreso por interés. No hay efectivo de por medio porque nos estaban mencionando que habrá solo un único pago dentro de 6 meses, entonces en este caso, así sucesivamente será el asiento durante los 6 meses. En este caso nos piden el primero y el último, pero en todos estos meses, en junio, julio, agosto y septiembre, el asiento va a ser el mismo, solo que con los montos de la tabla de amortización correspondiente a su mes. Entonces, en junio será por este importe, en julio por este siguiente y así sucesivamente bajo la misma línea, disminuyendo o bueno, amortizando el descuento, registrando el ingreso por intereses y así de esa forma se irá amortizando el documento por cobrar en este caso. Llega el 1 de noviembre. ¿Qué pasa el 1 de noviembre? Bueno, ya están pagando ese vehículo en su totalidad. El único pago que nos habían mencionado en el enunciado. Bueno,
se registra el desembolso que se está recibiendo por los 12.612.500 y disminuye el documento por cobrar en este caso. Entonces ya no existe tal documento por cobrar en la contabilidad porque ya lo están pagando. Entonces, ese sería o así culmina esta transacción para el vendedor de ese vehículo. ¿Qué hace o qué registra el comprador? Bueno, el comprador reconoce el vehículo que está adquiriendo por su valor razonable en este caso. Nos hacen esa aclaración, que su valor razonable es de 12 millones. Pudo haber tenido un valor razonable distinto, pudo haber sido un valor razonable de 13 millones o algún otro, entonces lo registramos por su valor razonable. Y si no nos mencionaron su valor razonable, tendríamos que utilizar otros métodos en este caso. Pero como nos dicen o se nos hace la aclaración de que su valor razonable es de 12 millones, en este caso registramos el vehículo por 12 millones. Registramos la deuda, el documento por pagar por 12.612.500 y el descuento en documentos por pagar por los 612. Es el mismo asiento, pero desde la perspectiva del comprador. Llega el primer registro de intereses, entonces lo hacemos a la inversa. Si el vendedor registraba un ingreso por intereses, el comprador registra un gasto por intereses. Y volviendo a hacer la misma aclaración, no hay efectivo de por medio en estos asientos, simplemente es la amortización y el registro de los intereses respectivos implícitos que había en esa transacción. Entonces, lo hacemos así sucesivamente durante los 6 meses, hacemos estos ajustes por el cierre mensual y al finalizar el plazo en los 6 meses, el comprador va a pagar eh, ese vehículo por los 12.612.500 acordados. Entonces, hace el desembolso efectivo de esos 12.612.000 y le da de baja o disminuye ese documento por pagar que tenía registrado en su contabilidad anteriormente, porque ya lo está pagando. Entonces, así era la perspectiva para el comprador de ese vehículo y así era la perspectiva para el vendedor de ese vehículo mediante un documento por cobrar.